Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? A partir de este momento llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. La decisión de Colombia de elegir un gobierno de izquierda que propugna ideales radicales y está impulsado por un deseo de venganza contra las instituciones que han luchado contra él en el pasado fue una decisión equivocada. La era del progresismo socialista en Colombia está llegando a su fin. Se trata de un fenómeno pasajero similar al movimiento hippie que ha sido explotado por los políticos de izquierda para ganarse el apoyo de los jóvenes. El pacto histórico y su ideología asociada están destinados a la obsolescencia mientras sigan confiando en el atractivo carismático de Gustavo Francisco Petro Urrego para justificar sus acciones. El problema no son los ricos en sí, sino las acciones de políticos ambiciosos, la falta de una justicia efectiva y los individuos que explotan el sector público en beneficio propio. La cuestión no es de izquierdas o de derechas, sino de la presencia de líderes honestos capaces de identificar y abordar los retos a los que se enfrenta un país. Estos líderes deben ser coherentes en sus planteamientos, tener proyectos realizables, trabajar eficazmente por encima de las diferencias y dar prioridad al interés general. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La ansiada transformación política, económica y social del colectivo ciudadano, capitalizada por la izquierda latinoamericana, está arrasando con todo. Es evidente que la búsqueda del bienestar colectivo es incompatible con agendas políticas que cercenan las libertades individuales e impiden la capacidad de crear oportunidades. El concepto de cambio, propugnado por la izquierda progresista colombiana, parece basarse en la premisa de que la ciudadanía debe estar limitada por unos recursos escasos. La atomización de diversos sectores como la industria, la banca, la salud, las instituciones, la clase política e incluso la prensa demuestra que el sistema está viciado y necesita de reformas. Es imperativo que los colombianos dejen de engañarse con la visión utópica del socialismo y en su lugar centren sus esfuerzos en devolver la esperanza y la confianza al país. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Esto puede lograrse reconstruyendo a Colombia del desastroso camino por el que la han llevado
Gustavo Francisco Petro Urrego y su séquito de aduladores. La convicción de que el acceso a las necesidades fundamentales de la vida está inherentemente limitado a unos pocos elegidos indica que los postulados propugnados por los políticos del pacto histórico están precipitando gradualmente un deterioro de las condiciones sociales y económicas. La ciudadanía exige seguridad, prosperidad, orden y valores, pero no a cualquier precio. Quienes abogan por el progresismo socialista colombiano aún no han demostrado capacidad para ejercer un liderazgo efectivo, coherente y decente. Esto es particularmente evidente en su incapacidad para abordar los problemas más apremiantes de la nación de una manera que propicie el bienestar de todos. La oposición tiene claro que en Colombia sí existe un golpe blando, pero es del gobierno gestando la ruptura institucional, fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Digamos que no es un hecho solamente reciente, sino que son distintos momentos, distintas manifestaciones, actuaciones, conductas del gobierno nacional, del presidente de la República, que han venido socavando las instituciones. A veces le ha tocado a la Fiscalía General de la Nación en la época de Francisco Barbosa, cuando él dijo yo soy su jefe. A veces le tocó a la Corte Suprema de Justicia cuando la acercaron para presionarla y elegir fiscal, tanto que la propia Corte dijo, me hace el favor, me respeta, que nos sentimos secuestrados. Y nos ha tocado al Congreso de la República cuando nos ha dicho que si no aprobamos las reformas, pues entonces es porque tenemos connivencia con el narcotráfico y todo lo demás, que es la costumbre de él. Sin embargo, creo que eso ha llegado a un punto de maduración por parte del gobierno nacional en el sentido de ya plantearle al país que si no se aprueban las reformas hay un estallido y el ofrecimiento por parte de sectores cercanos al presidente como Álvaro Leiva de una constituyente que no cabe a todas luces, por lo menos en la mirada constitucional de las normas vigentes en Colombia. Por eso nosotros hemos decidido acudir a la justicia, a la jurisdicción internacional, a la CIDH, al sistema interamericano, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a expresidentes de la República en América Latina, en general a la comunidad internacional, para hacerles un recuento detallado y decirles se está rompiendo la institucionalidad en Colombia. Las instancias internacionales deben tener claro que desde la izquierda se está rompiendo la institucionalidad en Colombia. Es evidente que el mundo está experimentando una transformación y todos los observadores son testigos del ascenso de la democracia como el derecho más valioso, el principal medio para salvaguardar una nación del relativismo moral propugnado por la izquierda, quienes hacen promesas de gratuidad y defienden las acciones indefendibles como las de Fidel Alejandro Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías, siguen sus pasos, la destrucción de una nación al amparo de una ideología que promete socialismo e invita a la muerte. El espectro de la libertad que se cierne sobre el mundo indica que la doctrina de la izquierda es cada vez más irrelevante. Italia, Francia, Alemania, España y Austria en el viejo continente, Argentina, Ecuador y El Salvador en América Latina, y lo que se vislumbra para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, indican en conjunto una clara tendencia alineada con la derecha, lo que sugiere que cada rincón del planeta está experimentando una transformación. Querer llevar la constituyente al Acuerdo de La Habana es una jugada testaruda de la izquierda por imponer su voluntad, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Lo primero que yo quisiera señalar es que nombres como Santos, Sergio Jaramillo y compañía no tienen la autoridad moral para decirle al país qué es lo que aplica constitucionalmente, en el sentido que ellos le torcieron el cuello a la Constitución en el 2017 para imponer el Acuerdo de La Habana contra la decisión del pueblo colombiano, y llegaron a una interpretación donde finalmente lo que hicieron fue que al no haberse aprobado el plebiscito, entonces ellos con una proposición en el Congreso de la República dijeron no, eso también aplica como manifestación popular, o sea que ellos no son los autorizados moralmente ni éticamente para dar la lección a los colombianos. Sin embargo, es cierto que el Acuerdo de La Habana en ese
introducción, en ese preámbulo, cuando habla de gran acuerdo nacional, resulta que Leiva y Montealegre, que es además pues un opinador, tramitador jurídico de ocasión, aparece por allá de la nada con sus teorías reforzadas, dice que hay que buscar un acuerdo nacional, o sea que eso puede ser una constituyente, o sea, eso es más o menos como ahí dice acuerdo nacional, ahí podemos hacer lo que se nos antoje. Eso no es así. Y evidentemente siento en ocasiones que esa ruptura institucional en voces como Álvaro Leiva, ex canciller, hasta hace pocos días canciller, Eduardo Montealegre, una persona que el país ya ha conocido cuáles son sus formas, sus motivaciones, sus tiempos para opinar, pues evidentemente ponen en riesgo y en una gran inestabilidad y gran incertidumbre política al país que no se puede menospreciar. Esa intención, porque además el gobierno no los ha desmentido. Así que por eso esa alerta de ruptura institucional que ya empezó, que se ha configurado, que en expresiones del gobierno, como cuando sancionaron a Álvaro Leiva y dijo, yo todavía no asumo la sanción, yo veré cuándo la asumo. Eso es ruptura institucional. Eso es no atender la Constitución. Y todo eso lo venimos presenciando y, por supuesto, denunciando. Inestabilidad e incertidumbre política es lo que rodea a Colombia con el actuar de la izquierda al frente del gobierno. Por esta razón, Colombia no puede conformarse con Gustavo Francisco Petro Urrego y su clara intención de acabar con todo a toda costa. El propio intento de su presidente de llevar al país a la destrucción se percibe como una vuelta al pasado menos progresista. El entorno de zozobra y angustia demuestra que la victoria ética consistirá en que las clases populares reconozcan que el comunismo solo sirve para dividir a la sociedad entre ricos y pobres, buenos y malos, y para enfrentar a unos grupos contra otros, ecosistema en donde el comunismo fomenta la cultura de la pereza y rompe con la regla del sistema fiscal. Es evidente que quienes actualmente celebran que la derecha no gobierne a Colombia son conscientes de que la situación se está deteriorando. Falta electricidad, agua, alimentos y empleo, pero gobierna el sensei de los humanos. Las críticas de Gustavo Francisco Petro Urrego contra la institucionalidad nunca se habían visto en Colombia. El presidente sabía cuál era su lugar, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. No, es claro que en gobiernos anteriores puede haber visiones, conceptos diferentes sobre un problema, alguna diferencia conceptual, es normal. Pero es diferente cuando hay una conducta sistemática al ataque por parte del gobierno por el presidente de la República, el gobierno de Colombia, contra las Cortes, no solamente la Suprema a la hora de elegir fiscal, el Consejo de Estado, cuando tomó decisiones sobre Roy Barrera, César Pachón y otros, Petro les dijo que eso es un golpe blando, las decisiones de la justicia, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que no le dijo que él era el jefe del fiscal general, que no le ha dicho a la Procuradora General de la Nación. Contra todo lo que representa institucionalidad, Petro tiene un grave problema. Lo tiene desde antes de ser presidente, lo tiene como presidente y los tendrá como expresidente. Será un expresidente bastante problemático, porque es de los que llegó tarde, no hizo la tarea y cuando ya pase su turno dirá cómo es que había que hacer la tarea. Eso va a ser Petro como expresidente, ya lo proyectamos. En ese sentido es una persona que tiene una gran incapacidad de entender el funcionamiento del Estado y pues evidentemente este es el resultado que hoy tenemos. El ataque contra todo aquel que se atreva a pensar diferente en Colombia es evidente. La institucionalidad les incomoda. A menudo se pasa por alto que la falta de seguridad inhibe la inversión, lo que a su vez impide el crecimiento de las empresas, la innovación, la tecnología, el empleo y el desarrollo. En ausencia de negocios y cadenas productivas, no se generan ingresos fiscales y sin estos ingresos, el gobierno, los departamentos y los municipios carecen de fondos necesarios para la ejecución de proyectos de desarrollo, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, carreteras y desarrollo agrícola. La concesión de terreno al ELN, las FARC, los reductos de las AUC y otros grupos ilegales
tiene un impacto directo en la economía, obstaculiza el desarrollo, mina la confianza de los inversores, impide el flujo de efectivo, provoca la quiebra de empresas, dispara el desempleo y mina el bienestar. Se trata de un proceso circular. Gustavo Francisco Petrurrego, al llegar a la Casa de Nariño, se dio cuenta que manejar un país es muy difícil. Es lo que se escucha en este audio de Semana en Vivo con el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Pues sus resultados así lo comprueban, porque tiene la ejecución más baja de los últimos 25 años. Todos los que él señalaba de ser gobiernos corruptos, él resultó más corrupto y su gobierno que todos los anteriores. Sus ministros, sus altos funcionarios, en promedio duran entre 6 y 7 meses en un alto cargo. Sus propuestas, que se las presentamos al país en lo que denominamos los petroengaños más evidentes, han sido eso. Propuestas: el tren volador Barranquilla-Buenaventura, los aeropuertos de Ayapel y de Tolú, que bajo ninguna circunstancia están en posibilidad de hacerse, el soterrado de la vía Soacha, que se lo prometió también a esa comunidad. Un día se levantó y dijo: Ejército Nacional, hagamos un tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán, no existe una sola piedra para eso. Y hemos evidenciado con papel en mano, con respuestas del propio gobierno nacional, donde evidentemente no existe ninguno de esos proyectos, ni siquiera la posibilidad de avanzarlos. Evidentemente, queda claro que es mucho más fácil decir que hacer, es mucho más fácil destruir que construir, es mucho más fácil tirar piedra y esconder la mano que construir en un país bastante complejo como este, sin mencionar que nos dijo a los colombianos que en 4 meses tendría resuelto el problema del ELN, y tenerlo resuelto es que acaba de publicar un documento donde ha acordado con esa guerrilla negociar el régimen político, el modelo económico y decirnos que lo que acuerden parcialmente tendrá que ser política de Estado. Ese es el balance de acabar el ELN en 4 meses, como dijo, ya lleva 2 años. Para la izquierda es más fácil destruir que construir. Eso está demostrado en 2 años de gobierno y múltiples fracasos en la agenda del cambio. La situación actual de Colombia, caracterizada por el aumento de robos, extorsiones, reclutamiento forzado de menores, secuestros y luchas entre ilegales por rentas, entre otros, indica que la espiral social requiere un liderazgo urgente, un compromiso político que desde el punto de vista técnico apunte a mejorar la seguridad, reformar la justicia, racionalizar la asignación de recursos y evitar compromisos políticos que puedan comprometer las intenciones de un gobierno. Colombia requiere un principio rector que, sin la influencia de egos grandilocuentes, con el apoyo del constituyente primario, las fuerzas del orden y el empresariado conduzcan a una reconstrucción de la dignidad, la esperanza y la confianza que, por ahora, parecen inalcanzables. Gustavo Francisco Petrurrego dejará como obra los petroengaños. De realidad no quedará nada. Como pasó en Bogotá, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. No, las obras son los petroengaños. Todos los principales anuncios de obra pública importante, me faltó el aeropuerto Guayú, sin posibilidad alguna de avanzar. La Universidad Guayú no existe, y lo que le estoy diciendo lo sustentamos públicamente, se lo dimos a conocer a la opinión. Él no tendrá posibilidad de inaugurar obra alguna de carácter importante, y las que estaban en desarrollo, como por ejemplo las autopistas 4G, Pacífico 1, 2 y 3, que cruzan por el departamento de Antioquia, o Mar 1, Mar 2, que van hacia el mar de Urabá, lo que han hecho es obstruirlas. Usted ha visto lo que ha tenido que vivir la dirigencia del departamento de Antioquia suplicando que por favor inyecten el recurso que se requiere. Entonces, ni las de él ni las anteriores siquiera va a tener esa posibilidad. O sea que el balance es bastante negativo en términos estrictamente de resultados de obra pública en el gobierno de Colombia. No se trata más que de dolores de cabeza de cara al futuro con el gobierno de Gustavo Francisco Petrurrego. Salir de las catastróficas consecuencias de una equivocada decisión tomada ante un líder que se hizo con el control, incitando al malestar e infundiendo una sensación de pesimismo similar a la vivida por los cubanos que abandonan la isla de la felicidad sobre neumáticos, o los venezolanos que atravesaron el tapón del Darién con su desoladora realidad.
El deber de los políticos es servir a los ciudadanos que les proporcionan sus impuestos y con sus votos en las urnas les crean oportunidades de empleo. Son servidores públicos que se apropian de recursos ajenos y desde la izquierda, con su ideología, son responsables de la perpetración de atropellos y la destrucción del país. La estrategia del petrismo es aferrarse al poder y por eso requieren de una constituyente, fue lo que afirmó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Sin duda alguna, ellos tienen la intención de aferrarse al poder. Una persona como David Racero, absolutamente cercana al presidente de la República, no va a salir a hacer esas expresiones de tuitero con tiempo. Ni la señora Zuleta va a ir a hacer planteamientos y que Petro no me dijo, yo lo hago. Pero además el presidente de la República no los desmiente. Entonces deja que transcurran y avancen estas discusiones nacionales. Pero uno les quisiera decir, mire, mientras ustedes están pensando en reelegir, no sé qué pretenden reelegir, a Olmedo, qué pretenden reelegir, a los Schneider Pinilla, qué pretenden reelegir, a los escándalos con Laura Sarabia, Marelvis, los coroneles y todo lo que ha sucedido. Es decir, van a cumplir 2 años, el gobierno se les empieza a acabar, empieza la curva descendente, tienen la peor ejecución de los últimos 25 años, tienen los mayores escándalos de corrupción, no van a inaugurar una sola obra pública importante en Colombia, tienen el peor desempeño de la economía, inclusive después de pandemia. ¿Qué es lo que pretenden reelegir? Esa sería la pregunta antes que dejarnos meter en la discusión sobre si prevalece o no el preámbulo de la Constitución, que evidentemente es importante tener esa alerta. Pero el fondo es que ellos no le han cumplido, como tampoco, y lo vamos a demostrar próximamente, le han cumplido a la juventud en Colombia y en muchos otros frentes. O sea que yo no sé qué es lo que quieren reelegir, tal vez la corrupción. Lo que pretenden, en el fondo, desde la izquierda, es la continuidad de la corrupción y las malquerencias que los han acompañado. Es hora de analizar otras opciones políticas que han tenido éxito en el mundo sin la necesidad de dar golpes de Estado con el propósito real de atender los problemas de la nación y de cara al pueblo. Es imperativo que Colombia priorice el empoderamiento de sus regiones, con un enfoque particular en el manejo efectivo de sus recursos y la erradicación de la corrupción. La población vive actualmente un estado de desilusión, con muchas promesas hechas que no se han cumplido. Se ha perdido la confianza en los gobernantes que parecen indiferentes a la multitud de problemas sociales que afectan a la colectividad. Hay una preocupación por las alertas de una ruptura institucional. ¿Qué puede pasar con ello en Colombia? Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Lo primero es buscamos que tenga como consecuencia la mirada de la comunidad internacional a los síntomas de alerta cada vez más evidentes sobre lo que allí está sucediendo. Segundo, que esa comunidad internacional respalde al Congreso de la República independientemente, pero esencialmente a la justicia en Colombia. Hoy es la justicia en gran parte la barrera de contención sobre la ambición política de Gustavo Petro. Con una Corte Constitucional sólida, con un Consejo de Estado sólido, con una Corte Suprema de Justicia sólida, le será muy difícil al gobierno nacional avanzar en esa ambición política de interpretaciones desmedidas en cabeza de Leiva, Montealegre y compañía. Se requiere la fortaleza institucional y el respaldo y rodear institucionalmente a la justicia en el país, no solamente de parte nuestra, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los gremios, de los colombianos en general, sino también de la comunidad internacional, porque serán quienes deban dirimir en cierto momento la legalidad o no de cualquier audacia absurda de las que pueda presentar el gobierno de Colombia. Ninguno, por fuera de la Constitución, ningún mecanismo. Los estados de excepción, en comparación o en diferencia con los estados de sitio de la Constitución de 1886, tienen una enorme diferencia. Los estados de sitio de la Constitución del 86 permitían excepcionalmente sobrepasar la Constitución.
Los estados de excepción de la Constitución del 91 no permiten bajo ninguna circunstancia superar el mandato de la Constitución y estamos en vigencia de ella. Si hay una fórmula diferente por fuera de la Constitución, evidentemente es el desconocimiento y la ruptura institucional que tanto hemos denunciado. No hay otro camino, no existe otra fórmula legal o constitucional distinta a las hoy establecidas. Lo otro sí sería un evidente golpe de Estado. La única vía que tienen para lograr su objetivo es el golpe de Estado. Así de claro se dice. Para protegerse del caos, se tiende a priorizar los intereses individuales sobre los colectivos. Colombia está sometida a una prueba en la que tuvo que llegar a un nadir para valorar lo útil. Es imperativo que se tomen sin demora todas las medidas necesarias si se quiere ofrecer esperanza al pueblo colombiano y asegurar que el futuro del país siga siendo brillante. Colombia es un ejemplo de ello. Está afligida por una ideología radical que excluye a quienes no están de acuerdo con el régimen que gana las elecciones a pesar de una plétora de decisiones equivocadas para administrar la nación. Además, existe una arrogancia desenfrenada que no acepta los errores, lo que ha hecho que el país pierda el rumbo. Pensamientos como los de Gustavo Francisco Petro Urrego abusan de la palabra pueblo. Fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Los pensamientos marxistas como los de Petro abusan excesivamente de la palabra pueblo. Entonces han definido que el pueblo son ellos, los demás como que venimos siendo una especie de marcianos, como que no somos pueblo, no representamos a nadie, como que llegamos bajados yo no sé de dónde y que ellos son los únicos que pueden hacer esa representación. Advierto lo que puede pasar el 20 de julio, cuando ellos han convocado las llamadas asambleas populares. Seguramente lo que va a tratar de hacer es socavar la legitimidad de la instalación del Congreso el 20 de julio para decir que el verdadero pueblo es con el que él se reúne en un coliseo, que trae a la amiga y a todos sus amigos financiados con plata pública y dirá que ese es el pueblo y que los demás obedecemos a poderes narcotraficantes solamente cuando no se le aprueban las reformas. Si se le aprueba algún proyecto, felicita entonces al Congreso. Eso es un poco lo que tenemos. Un dictador en potencia, en desarrollo y un desconocedor por completo de las reglas y de los límites institucionales de este país. Ha elaborado su carrera toda políticamente desconociendo las normas, las leyes, los parámetros de control y pues evidentemente llegó con esa misma mentalidad al gobierno de Colombia. Ya van 2 años, le va a quedar uno más de acción política, el último será de Congreso, de presidencia y de campañas y evidentemente este gobierno se le fueron las luces, no alcanzó, no pudo cumplir con nada de lo que prometió. Va a socavar la legitimidad del Congreso con el pueblo en plaza pública, otro ataque a la institucionalidad. La nación requiere una visión política integral que llegue efectivamente a los ciudadanos y les asegure que son conscientes de sus derechos y obligaciones. Actualmente, Colombia carece de una figura política dominante. Los precandidatos a las elecciones de 2026 aún no han captado el mensaje subyacente, ya que los aspirantes de la izquierda se refieren principalmente a Álvaro Uribe Vélez y los postulantes de la derecha se centran en Gustavo Francisco Petro Urrego. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Colombia se ha dado cuenta de que el concepto de relativismo moral es insostenible. Para lograr una sociedad justa y equitativa es necesario reconocer que un estado de bienestar no puede sostenerse sin el compromiso con el trabajo y la voluntad de contribuir al bien común. La destrucción de los valores democráticos y la aniquilación de un sistema social no son los medios para crear una sociedad justa y equitativa. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Ideología del Cambio. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. El culto a la pereza es el único que permite a la extrema izquierda manipular la realidad. Es importante recordar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en la que los gobiernos socialistas levantaron barreras para impedir la salida de sus ciudadanos. Los que intentaban marcharse eran a menudo asesinados. La doctrina del socialismo no surgió de la población en general, sino que fue producto de un sector que se creía intelectual y que se arrogó la autoridad de dictar una visión utópica de la mejora de la sociedad. La ideología de progresismo es una noción equivocada y mal concebida que se disfraza de intelectualismo. Sus defensores se alinean a una retórica que es, al menos en apariencia, romántica e idealista, pero en la práctica un completo fraude. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.